Hace algunos días el Congreso de la República tenía la enorme tarea y por supuesto la enorme responsabilidad de debatir sobre una de las reformas más importantes para nuestro país y es la reforma pensional. Esta reforma que busca por supuesto beneficiar en gran medida a los colombianos, pero principalmente a los adultos mayores, a aquellos que en este momento, a pesar de la edad que tienen, no están recibiendo absolutamente nada de pensión. Pero como a la oposición se le hizo costumbre que si no es que rompen quórum, no van a trabajar, hunden reformas y ahora se amangualaron con el presidente del Senado para que éste levantara la sesión con excusas que realmente pues no vienen al caso. Este indicó que supuestamente levantaba la sesión de la reforma pensional, es decir, para que esta no se pudiera debatir, y la citó nuevamente para el lunes de la próxima semana. Es decir, ellos tan chévere, no trabajaron ni jueves ni viernes. Adicional, algunos se fueron a vacaciones en Semana Santa, salieron a vacaciones también en noviembre del año pasado, regresaron hasta febrero. Mejor dicho, qué trabajo tan chévere. Los privilegios de los senadores de nuestro país. Esta situación, por supuesto, dio de qué hablar en todos los sectores, pero principalmente en el sector de la oposición, en donde ellos respaldan completamente el actuar del senador Iván Name, pues porque todos ya sabemos que a ellos no les gusta trabajar, y menos cuando es en pro del mismo pueblo colombiano. Sin embargo, el representante a la Cámara por el Partido del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, concedió una entrevista con Revista Semana, exactamente con Vicky Dávila. En esta entrevista, Gabriel estaba mencionando que todos los senadores de la República de nuestro país gozan de privilegios que por supuesto ningún otro colombiano posee, agregando que todos los senadores fueron electos por los colombianos para que se pongan a trabajar, para que trabajen, para que legislen, para que debatan. Y por supuesto, estas palabras seguramente le molestaron y le entraron en lo más hondo de todo su ser a Vicky Dávila. Tanto así que se atrevió a mencionarle a Gabriel que supuestamente la oposición estaba haciendo esto en este momento, estas prácticas que son realmente lamentables en el Congreso de la República porque supuestamente las había aprendido del gobierno nacional. No, al contrario, al representante le digo que lo que está defendiendo el presidente Name es la democracia, la libre expresión, el voto libre de un senador en una comisión como la séptima. Es que vuelvo y le digo, Jairo, cuando al presidente le gusta el voto de Miguel Ángel Pinto para la pensional, Miguel Ángel Pinto es bueno. Pero cuando Miguel Ángel Pinto decide archivar la reforma a la salud porque no está de acuerdo con ella, Miguel Ángel Pinto es un senador corrupto. No. Hay que respetar. Bienvenido el debate, pero con respeto. Bienvenido el debate, pero de las ideas, no de los insultos. Bienvenido el debate de los argumentos, no de la persecución. Yo creo, Jairo. Sí, Gabriel, por favor. Sí, por favor, Gabriel. Yo creo que el Congreso de la República tiene que recuperar su autoridad exigiéndole a todos sus integrantes y en particular a los voceros de los partidos y demás que ser radical y defender unas posiciones no implica entrar en la agresión personal y en el irrespeto. Yo comparto eso y creo que deberíamos todos exigirle a nuestras bancadas, a nuestros congresistas y a todo el Congreso que debatir desde campos ideológicos distintos no debería ser una ofensa personal ni un agravio. Creo que hemos doctor Gabriel, tenido congresos de la República. ¿Quién debe poner el ejemplo? Doctor Gabriel. Termino la idea. Y yo creo que debemos trabajar hacia allá porque yo creo que hemos tenido congresos de la República con personajes respetables desde cualquier orilla ideológica y política. Ahora, creo que el presidente de la República, como nadie conoce el Congreso de la República, estuvo allí muchos años y creo que el presidente es un hombre radical en el espíritu de lo que decía Carlos Gaviria, ir a la raíz de los problemas y ha hecho señalamientos y acusaciones que yo comparto. Por ejemplo, yo creo que lo que hay en el Congreso políticamente es la decisión política del Centro Democrático y de la oposición de bloquear al gobierno para impedir que hayan reformas, porque tiene la falsa idea de que con eso el gobierno no va a poder seguir teniendo un respaldo ciudadano. Y ahí es una estrategia política y eso es irresponsable y yo creo que no lo resolveremos el senador Mauricio o yo. Pero yo le pregunto a los ciudadanos de Colombia, ¿es legítimo que un Congreso de la República, que unos senadores que tenemos unos privilegios, se vayan a la mitad de la semana de vacaciones
porque no quisieron discutir un proyecto que tiene que ver con la vida de ustedes, júzguenlo. Si ustedes creen que eso es democrático, respalden al Centro Democrático. Gabriel, solo una pregunta. ¿Alguna vez la oposición que hacía Gustavo Petro se salió de un debate o no? Yo sí creo. Yo sí creo. Y es más, yo creo que esa táctica es una táctica que... Se la aprendieron a ustedes. No digo a ustedes, digo a ustedes, sino a los que hoy el gobierno eran oposición. Esa es una práctica legislativa universal que es posible. Yo no cuestiono eso. Lo que creo es que esas prácticas deberían eliminarse y no deberían justificarse. Y que también tienen límites. Es que aquí estamos frente al cierre de una legislatura donde procesos muy ricos de diálogo, de acuerdo. Yo estuve con el doctor Chacón en Cámara trabajando la propuesta de una reforma constitucional que fue la reforma que creó la jurisdicción agraria. Y nos reunimos con las altas cortes, con todos los partidos, con compañeros de la oposición y fuimos capaces de sacarla adelante como hemos venido sacando otras propuestas. Pero yo lo que creo es que ahorita se está llevando el enfrentamiento político de manera intolerante contra el primer gobierno progresista de la historia de la vida republicana. Oiga, pero déjenme, escuchemos también aquí a Mauricio un momentito, Gabriel. Porque si no, entonces... A ver, Mauricio, escuchamos. Yo le voy a decir algo, mire, si hay alguien democrático, alguien justo, alguien que ha manejado bien las cosas, es el presidente Iván Nami. Tan democrático que la mitad de las plenarias de su año como presidente las ha dirigido María José Pizarro. Tan democrático que la doctora María José Pizarro ha sido casi presidenta las mismas veces que él al momento de dirigir la plenaria. Es que lo de ayer no fue un tema, doctor Gabriel, que pasó porque sí o porque Name quería sabotear la iniciativa. No, déjenme le digo algo. Lo de ayer simplemente fue un mensaje político para el presidente Petro pidiéndole respeto para el Senado de la República, pidiéndole respeto para los senadores de la Comisión Séptima, quien llamó corruptos. Usted es un hombre tranquilo, usted es un hombre mesurado. Eso esperamos del presidente de la República. Él debe poner ejemplo. Él es el que debe poner ejemplo. El primero que debe poner ejemplo es él. Entonces lo que le estamos diciendo nosotros ayer es bienvenido el debate, pero sin insultos, presidente. Vicky, nosotros no podemos permitir que hoy se tilde de antidemocrático a un hombre como Iván Name, que le ha dado garantías a todos en el Senado de la República. Lo que Iván Name hizo ayer lo ha hecho una sola vez, ameritaba hacerlo y yo creo que tiene el respaldo de la mayoría de los partidos políticos. Que lo juzguen los colombianos, yo dejaría hasta ahí, pero yo creo que el presidente Petro es un presidente que ha demostrado en la práctica un respeto por las instituciones, que ha acatado Gabriel, los no, usted sabe que usted es lo máximo, y a mí me encanta tenerlo aquí, pero eso no es verdad. Tiene opiniones radicales y yo creo que eso muy no está mal. respetuosas, hay respetado a la Corte Suprema, hay respetado a la Corte Constitucional, al Consejo de Estado, a la Fiscalía, perdóneme Gabriel, a la Fiscalía, a la Procuraduría, o sea, perdón, el presidente no respeta a nadie. Esa es la verdad. ¿Quién es más irrespetuoso? Quien tiene opiniones frente a los fallos. Yo escuché ayer, o estuve también en algunos medios debatiendo a propósito de la decisión que tomó la Fiscalía de llevar ya a juicio el caso del presidente Petro. Y escuché unas opiniones, empezando por el doctor José Obdulio, totalmente irrespetuosas con la Corte. Pero es que, ¿qué podemos pedir si el presidente ha dicho que el fiscal en su momento era mafioso y la Fiscalía mafiosa? O sea, no podemos esperar nada. Aquí el presidente Petro debería dar ejemplo, no lo da. A los periodistas nos llama corruptos, a los periodistas nos llama mentirosos, nos insulta permanentemente. Él no respeta a nadie, pero déjeme que es que Chacón está que se habla. Espérenme un segundito, por favor. Chacón, a ver. El fiscal llamaba narcotraficante al presidente. Eso no es de un fiscal general de la República. Nos hace mucha falta el respeto institucional. A veces el hecho de haber estado tanto tiempo en la oposición y enfrentando esa institucionalidad, que además lo ha defendido. Yo siempre he dicho que el mayor ejemplo de la democracia fuerte de este país es el presidente Petro, porque a pesar de todas las adversidades en sus luchas y que tuvo que confrontar y persecuciones y demás, hoy es el presidente. Debe ser y debiera serlo el mayor defensor de la democracia de este país y de las instituciones que lo protegieron. Nosotros confiamos en ellas, pero estamos incumpliendo todos un deber constitucional y es precisamente el trabajo armónico entre nosotros. Yo creo que el Congreso le hace falta, y es cierto, entrar en unas discusiones más profundas ideológicamente en lo fundamental. Al presidente le hace falta también más respeto hacia la institucionalidad democrática en la que tanto estuvo. Y por supuesto el trabajo armónico que corresponde con la justicia. Esto es algo que nos corresponde para poder mejorar. Ahora,
yo creo que a esto es lo que hemos llegado, que puede servir esto que sucedió ayer, es poder entender y el presidente y nosotros quedemos guardando respeto y empecemos a trabajar juiciosamente en lo que nos corresponde, que es precisamente sacar adelante unas iniciativas o hundir las iniciativas que correspondan rápidamente. La zozobra que estamos generando en el país, demorando iniciativas que pueden hacer que se detengan las inversiones en el desarrollo de Colombia por la incertidumbre que la genera el Congreso, que las puede generar el gobierno, le puede hacer un grave daño a este país y nosotros creemos, ni el presidente, el gobierno, nosotros debe ser consecuente con eso, que no creo que es lo que esperan los colombianos. Hay que trabajar, hay que intentar, hay que seguir intentando los acuerdos a pesar de las diferencias. Todas esas diferencias que hoy tenemos y esta pelea no quiere decir que algunos de nosotros no sigamos intentando que podamos construir acuerdos en lo fundamental por el bien del país, Vicky. Hay que seguirlo haciendo, hay que seguirlo haciendo. Gabriel, ¿y esta armonía y construcción de la que habla el senador Chacón se puede dar o va, por el contrario, a arreciar estas formas, por decirlo de alguna manera, entre el Ejecutivo y el Legislativo? Yo lo que creo es que venimos de una cultura política en la cual realmente falta muchísima honestidad. Entonces es más grave que un presidente diga en un tuit una palabra tal vez no la más indicada, que unos sectores políticos estén involucrados, estén condenados, estén procesados por tener alianzas con sectores de la criminalidad, por intervenir la Corte Suprema de Justicia. Nos quedamos a rato en lo superficial y el tema de fondo, como dice el doctor Chacón, no se discute. Entonces, lo que yo creo, yo un poco tengo una personalidad, tengo un carácter, vengo de la universidad, nos enseñaron que las ideas no se imponen con los gritos, sino con los argumentos, y tiene que ver con mi personalidad. Hay compañeros que tienen otra personalidad, tienen otro estilo, y vienen de otras historias de vida, y a alguna gente pues no les gusta. Pero yo creo que más allá de los estilos y de la recuperación de las formas, yo diría elementales del respeto y la educación en un Congreso de la República y entre las personas, lo que el Congreso tiene que recuperar es su autoridad política, por ejemplo, en el relacionamiento con el gobierno. Yo soy de los que estoy pensando, doctor Chacón, como usted me lo planteó una vez, que hay que abrir el debate sobre la superación del sistema presidencialista y tenemos que buscar una reestructuración de la manera de funcionamiento del Estado con ideas cercanas al parlamentarismo, porque es muy difícil que en la política colombiana, más que las vocerías y los partidos institucionales, lo que prime es el regateo del congresista con el gobierno, con los funcionarios, en una rapiña de sobrevivencia tradicional que realmente es irresponsable con la democracia colombiana. Yo creo que es necesario revisar una reforma política profunda en el Congreso de Colombia que permita elevar más la capacidad del Congreso de la República y también encontrar fórmulas para solucionar bloqueos y crisis políticas como las que estamos viviendo. Yo creo que no importa en qué campo ideológico se está, yo creo que debemos ir hacia allá. Ese debe ser un punto del acuerdo nacional, buscar una reforma política profunda para que haya la manera de relacionarse los poderes públicos, pero en particular el Congreso de la República y el Ejecutivo, de una manera distinta que permita que todo este tipo de prácticas se superen, porque de lo contrario lo que va a seguir primando es este estilo que realmente le hace daño a la democracia porque deslegitima las instituciones y le abre caminos a procesos de radicalización de la sociedad, sin lugar a dudas. Yo creo que quien se haya leído el programa de gobierno del presidente Petro, quien se haya leído el plan de desarrollo, puede encontrar que, contrario a lo que se dice en el debate político, es un programa más cercano ideológicamente al partido del doctor Chacón. Es un programa liberal. Los liberales fueron los que levantaron y han ejecutado en otras épocas de la vida nacional la reforma agraria. Los liberales son los defensores de las libertades públicas. Los liberales son los que han planteado la necesidad de la educación pública en la República de Colombia. Y digamos, eso no tiene que ver necesariamente con una agenda de ruptura más radical de la sociedad colombiana. Lo que pasa es que los poderes tradicionales en Colombia se han acostumbrado a gobernar desde hace tanto que le genera incomodidad que esté el presidente Petro, que esté el pacto histórico y que esté para quedarse en la historia de Colombia. Yo creo que hay que ir hacia allá, hacia los temas de fondo, porque el bloqueo que se está generando es realmente no un bloqueo al presidente ni a nuestro partido, es un bloqueo a la necesidad de modernizar democráticamente esta sociedad. Si no se permiten las reformas, alguien las va a hacer.
alguien las va a hacer. Si no es el presidente Petro, si no somos nosotros, alguien va a hacer las reformas democráticas en Colombia.